Todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo no es externo, sino que vive dentro de ti? Bienvenido, bienvenida a Método Yalas. Para los que no me conocen, soy Verónica Pinares, mentora experta en empoderamiento profesional, y hoy vamos a hablar de un miedo que pocos reconocen como propio, pero que todos enfrentamos. Cuando crecer asusta, ¿cómo superar el miedo a tu propio potencial? El miedo a crecer no siempre se siente como miedo. A veces se disfraza de dudas, de excusas bien maquilladas o de esa vocecita interna que te frena justo cuando estás por dar el siguiente paso. Y en mis sesiones de Pro 1 lo veo todo el tiempo. A ver si alguna de estas te suena familiar. ¿Y si un ascenso no es solo éxito, sino más presión y menos tiempo para mí? ¿Y si empiezo mi negocio y descubro que no soy tan bueno como pensaba? ¿Y si finalmente me atrevo a liderar, pero las personas no me siguen? ¿Y si fracaso? ¿Y si tengo éxito, pero no sé cómo manejarlo? Pero aquí hay algo importante que quiero que reflexionemos juntos. Todo esto que te estás diciendo son solo suposiciones. Nada de esto ha sucedido todavía. Todo empezaba con ¿y si hubiera? ¿Y si empiezo? ¿Y si hago? ¿Y si fracaso? ¿Y si tengo? Son solo suposiciones. Nada de esto tienes la certeza de que vaya a pasar. No tienes la certeza de que saldrá bien, pero tampoco tienes la certeza de que saldrá mal. Y si no lo intentas, nunca lo sabrás. No es solo el miedo al fracaso lo que nos asusta, también es el miedo al éxito. Y en el fondo es algo aún más grande, pero totalmente natural. El miedo a convertirte en alguien que todavía no conoces. Cuando ese miedo aparece, nuestra mente trata de protegernos, pero no nos dice, oye, esto da miedo. No, lo disfrazamos de otra cosa. Lo disfrazamos de postergación cuando nos saboteamos diciéndonos que no es el momento adecuado. Lo disfrazamos de autoexigencia extrema cuando solo vemos lo que nos falta y no lo que tenemos para dar. Cuando te dices, aún no tengo suficientes habilidades para lanzarme a ese puesto o hablar en esa reunión importante, o aún nunca lanzas tu emprendimiento porque estás estancada en el planeamiento. O lo contrario, cuando se disfraza de una falta de claridad porque no encuentras el tiempo o la voluntad para planificar y te dices, no sé por dónde empezar. ¿Ves lo que pasa aquí? No necesitas más tiempo, no necesitas más preparación. Lo que necesitas es aprender a moverte a pesar del miedo. Repito, lo que necesitas es aprender a moverte a pesar del miedo. Y hoy vamos a aprender a hacerlo. Y aquí vamos a hablar de la paradoja del crecimiento. Queremos avanzar, queremos más impacto, más éxito, más libertad, pero justo cuando llega la oportunidad de dar el salto, nos frenamos. ¿Te suena familiar? El cerebro busca seguridad y control. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro siempre busca evitar riesgos innecesarios y crecer significa salir de lo conocido, enfrentarnos a nuevas responsabilidades y desafíos. Entonces, para nuestro cerebro, eso es riesgo. Y entonces, dispara nuestras alarmas internas, dispara dudas, palpitaciones, nervios y como no nos gusta esas sensaciones, las evitamos, las bloqueamos. Pero aquí está la verdad. No necesitas más tiempo, no necesitas más preparación. Necesitas aprender a moverte a pesar del miedo y de esa incomodidad. Y en este punto es donde surge el conflicto interior. Si ya no soy la persona que fui, ¿quién soy ahora? Aquí muchos se quedan atrapados, no solo por el miedo al fracaso o al éxito, sino porque crecer implica soltar una identidad conocida y confiar en la persona en la que te estás convirtiendo. Como dice Víctor Frank, la vida cobra sentido cuando encontramos
algo por lo que estamos dispuestos a asumir el riesgo a cambiar. Por eso, en Pro 1, lo primero que trabajamos para tu expansión profesional es el primer pilar de mi metodología Singularity, Mindset Estratégico. Porque desbloquear tu crecimiento no es solo cuestión de conocimiento o estrategia. Tienes que desprenderte de lo que ya no te sirve y permitirte evolucionar con intención a lo desconocido. Déjame contarte la historia de Claudia, nombre ficticio, aunque tengo su consentimiento para compartir su caso en este episodio. Quizás su historia pueda ayudar a otros profesionales como ella a desbloquear su potencial. Claudia es una experta en su campo, conocía su proceso mejor que nadie. Su nivel técnico era impecable y su trabajo era clave para la empresa. De hecho, cada vez que un proyecto importante se ejecutaba, todos confiaban en ella para liderar la implementación. Los gerentes querían conocerla, valoraban su trabajo y reconocían su impacto en la organización. Pero aquí está la paradoja. Cuando llegaba el momento de participar en reuniones estratégicas donde podía ella exponer su conocimiento, Claudia se apagaba, no lideraba la conversación, dejaba que otros con menos experiencia que ella propusieran las soluciones, aunque estaban erradas o parcialmente erradas, y no las corregía. Cuando los gerentes la conocían en persona, la veían titubeante, en silencio, sin mostrarse como la experta que realmente era. A pesar de que decía sentirse lista para un ascenso, porque lo decía, su comportamiento no reflejaba esa seguridad. Y cuando le ofrecieron un puesto de mayor liderazgo, su mente se llenaba de dudas. Recuerdo que se decía, no sé si estoy lista para este nivel de exposición. Y si no cumple con las expectativas, quizás debería quedarme donde estoy un poco más. Su miedo no era fallar. Su miedo real era lo que significaba tener ese éxito. Con una promoción o con un ascenso estaría totalmente expuesta a la crítica. Ya no podría esconderse. Y eso para Claudia era aterrador. Claudia no estaba preparada para verse en esa nueva versión más grande de sí misma. Por eso brillaba en la ejecución, pero no en la estrategia. Porque en su mente ella no se veía como líder. Había crecido con la idea de que el verdadero éxito dependía de la excelencia técnica y no de la visibilidad. Entonces, cuando llegaba el momento de hablar, de asumir un rol estratégico, su mente le enviaba una señal de aquí no es, aquí no perteneces. Pero lo que pudimos ver en las sesiones es que ya era una líder en la práctica, solo que aún no se había dado el permiso para ocupar ese espacio. Le hice una pregunta clave que también quiero hacerte a ti. Si pudieras gestionar tu miedo por un momento y no fuera un problema, ¿qué es lo que realmente quieres ser? ¿Cuál es tu respuesta? Porque detrás de esa respuesta puede estar el siguiente gran paso de tu carrera. Y ahora quiero que hablemos de cómo enfrentar el miedo al crecimiento. El miedo no desaparece por arte de magia. No hay un momento en el que te despiertes y de repente te sientas 100% listo. La clave no va por ahí. No se puede eliminar el miedo. Es aprender a moverte con él. Aquí te comparto 3 estrategias para transformar el miedo al crecimiento en tu mayor aliado. Primera estrategia, aprende a ver tu miedo no como un freno, sino como una brújula. ¿Ah? El miedo al crecimiento no es una señal de que debes detenerte, no es un stop, es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Y ya sabes que cuando te enfrentas a algo desconocido, tu cerebro, ¿qué hace? Activa el sistema límbico, la parte encargada de la supervivencia. No distingue entre esto es peligroso y esto es nuevo. El cerebro solo siente la incomodidad y busca protegerte. Activa el miedo. ¿Cómo usar esto a tu favor? En vez de preguntarte cómo evito el miedo, pregúntate, ¿qué me estás señalando? Pregúntale a tu miedo, ¿qué me estás queriendo mostrar? Si el miedo aparece, es porque hay una oportunidad de crecimiento detrás. Por eso, tan importante como trabajar el pilar de mindset estratégico en Singularity es desarrollar el segundo pilar, anclaje auténtico.
En este proceso, mis clientes aprenden a conectar con su esencia y su propósito, permitiendo que el miedo deje de ser un freno y se convierta en una palanca, en una señal para tu expansión. Otra estrategia para enfrentar tu miedo a crecer es aprender a sentirte cómodo, cómoda con la incertidumbre. Si esperas tener certeza absoluta antes de moverte, nunca lo harás. El crecimiento es incómodo, porque siempre trae incertidumbre. ¿Cómo cambiar este enfoque? En lugar de preguntarte, ¿y si no funciona? Cambia la pregunta a, ¿para qué quiero crecer? ¿A quién quiero impactar con mi crecimiento? Si el miedo no fuera un factor que me detuviera, ¿qué decisión tomaría? Te dejo estas preguntas que pueden valerte y ser de mucha ayuda en ese momento, cuando el miedo te impide avanzar. La clave está en el propósito. Como dice Viktor Frankl, se nota que me gusta este autor, ¿verdad? Lo amo. Busca tu propósito porque todos tenemos uno. Y créeme que es mucho más grande que un ascenso o un coche nuevo o la casa de tus sueños con una familia. El propósito es individual, es tuyo. Y cuando conectas con él, todo lo demás se acomoda en perspectiva. Cuando el por qué es fuerte, el cómo se resuelve solo. Por ejemplo, si sientes miedo de mostrarte con más liderazgo, de asumir un rol más visible o de postularte a una posición de mayor responsabilidad, haz estas preguntas. ¿Cómo beneficiará mi crecimiento a los demás? No solo a mí, sino a mi equipo, a mi empresa, a mi entorno personal, a mi familia. Otra pregunta, si sigo esperando, ¿qué oportunidades estoy dejando pasar? Y te dejo una pregunta más. ¿Qué historia me estaré contando en 5 años si no lo intento? ¿Me sentiré orgulloso, orgullosa de haberlo intentado o estaré arrepentido de haberme escondido? Es muy fuerte. Y la última estrategia que quiero compartir contigo hoy es enfrentarlo con microacciones. No necesitas un salto gigante, solo un paso para crecer, para acercarte a esa versión de ti. El error más grande que veo en mis sesiones es que muchos profesionales esperan a sentirse listos para actuar. Pero aquí está la verdad, nunca vas a estar 100% listo. Siempre habrá algo más que aprender, algo que mejorar, algo que perfeccionar, pero el aprendizaje real sucede en la cancha, no en la teoría. En Pro1, una de las herramientas clave que usamos es la acción inmediata con intención. ¿Qué significa acción inmediata con intención? No esperes sentir confianza para actuar. La confianza se construye con la acción. Ejemplo, si te aterra hablar en público, no te inscribas en un evento con 500 personas de inmediato. Empieza con pequeñas exposiciones en tu equipo, en un grupo de confianza de trabajo. Luego, aumenta la dificultad gradualmente hasta que tu cerebro se acostumbre. Si tienes miedo de liderar o crees que solo puedes hacerlo con una etiqueta formal de jefe, te reto a que empieces hoy tomando la iniciativa en algo pequeño. Propón una nueva estrategia, lidera una reunión, pide feedback a tu jefe sobre tu liderazgo. Muévete hoy. Recuerda esto, el cambio no se da en un solo gran salto, se da en pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. Ahora volvamos a Claudia. Cuando Claudia comprendió que su miedo no era un obstáculo, sino un indicador de expansión, tomó una decisión. En vez de enfocarse en el miedo, se enfocó en su crecimiento. Primera acción de Claudia. En lugar de esperar a sentirse lista, se comprometió a participar activamente en la siguiente reunión de equipo. ¿Qué pasó? Al inicio, su voz tembló. Su mente intentó sabotearla con dudas, pero lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Sus ideas fueron bien recibidas. No fue tan atroz como pensó. Su equipo la empezó a ver como una referente. Aprendió en carne propia y de forma consciente que la confianza no viene antes de la acción, viene después de actuar. La lección clave aquí es que el miedo al crecimiento no se vence con análisis infinito, se vence con acción. Para quienes aún no han trabajado conmigo, quiero que sepan algo. La teoría es importante, la introspección también, a mí me fascina la introspección, pero la verdadera transformación ocurre cuando te atreves a explorar y a actuar.
Así que aquí te dejo un desafío para vencer ese miedo oculto a crecer. En los próximos 3 días, haz lo siguiente. Primero, identifica un miedo específico que tengas sobre tu crecimiento profesional. No algo general, sino un miedo puntual que aparece cuando piensas en dar tu siguiente paso. Segundo, ahora reflexiona. ¿Qué historia me estoy contando sobre este miedo? ¿Es real o solo una narrativa que me repito para protegerme de cambiar, de movilizarme? Tercero, haz una acción concreta para desafiarlo. No esperes sentirte 100% listo, ya sabes. Elige un pequeño paso y hazlo ya. Ahora, algo clave que quiero contarte. El miedo no desaparece, pero hay algo que sí cambia, tú y la forma en que lo enfrentas. A medida que te empoderas y te expones más a una situación, tu energía deja de drenarse en el miedo y empieza a fluir con mayor naturalidad. Lo que antes te paralizaba se convierte en parte de ti, en algo que gestionas sin esfuerzo. Lo aprendiste. Sin embargo, el crecimiento no es un destino, es un proceso y que está en constante evolución. Y con cada nuevo nivel que accedas, vendrán nuevos desafíos y con ello nuevos miedos. Entonces, no se trata de esperar a que el miedo desaparezca, sino de decidir qué harás con él. Ahora ya sabes que el miedo siempre aparece cuando algo te está sacando de tu zona de confort y ahora puedes verlo como una señal de expansión, no como un obstáculo, no como un peligro. Hoy, en este preciso momento, tienes dos opciones. Usarlo como excusa para quedarte donde estás o convertirlo en el impulso que te llevará a la siguiente versión de ti mismo. Y si hay algo que quiero que recuerdes de este episodio es esto. El miedo no es la señal de que debes detenerte. El miedo es la señal de que estás justo donde necesitas para crecer. Quiero cerrar este episodio con la siguiente frase que te regalo a modo de mantra para tu empoderamiento profesional. No temas crecer, teme quedarte en un lugar donde ya no perteneces. Ahora dime, ¿este episodio resonó contigo? Si sentiste que algo hizo clic en ti, comparte este mensaje con alguien que también esté en su propio proceso de crecimiento. A veces una simple palabra puede abrirle los ojos a alguien que lo necesita. ¿Quieres seguir avanzando? Aquí te digo cómo. Puedes descargar mi ebook gratuito, Deja de frenarte, y accede a estrategias probadas y herramientas accionables para desbloquear tu potencial profesional. Y si quieres ir más allá, únete a Pro1, mi programa insignia, donde trabajamos este y otros bloqueos que pueden estar frenando tu evolución profesional. Nos vemos en el próximo episodio, donde te guiaré a identificar esas cadenas mentales que te mantienen estancado y te voy a enseñar cómo romperlas de una vez por todas. Porque crecer profesionalmente puede asustar, pero quedarte donde ya no perteneces, eso sí que da miedo. Y de verdad, tu crecimiento empieza ahora. ¿Estás listo? Nos vemos en el próximo episodio.